Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento, nuestro estudio bíblico de todos los días, y hoy estamos estudiando el libro de Samuel. Aquí nos encontramos ya en esta partecita después de haber mirado los paralelos de estas dos peregrinaciones. Estábamos hablando en el curso anterior de que algunas veces encontramos también ciertas incongruencias, ¿verdad? Pero como siempre, pero mira, entonces Ñande Mondriana, porque conocemos que lo importante es el mensaje, ¿verdad? El mensaje. Algunas veces se tiene en cuenta también todos los detallecitos, ¿eh? Nosotros decíamos que aquí Ana no acompaña a su marido en la segunda peregrinación, prefiriendo guardar a que sea destetado su hijo. Eso lo encontramos en el capítulo 1:22, ¿verdad? Entonces dice, pero Ana no subió porque el niño dijo a su marido, no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Entonces le voy a llevar. Elcaná, su marido, le dijo, puedes hacer lo que mejor te parezca, quedarás hasta que lo hayas destetado y ojalá que el Señor cumpla su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hasta ahí todo bien. Cuando el niño en el 24 dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un ovillo, y se condujo a la casa del Señor. El niño era aún muy pequeño, así nomás nos dice, ¿verdad? Y después de inmolar el ovillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo, perdón, Señor mío, por tu vida, Señor, yo soy aquella mujer que estuvo allí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, te lo cedo a Él para toda su vida, queda cedido al Señor. Después se mostraron delante del Señor. Bueno, entonces el relato da a entender que alcanza a su marido, ya que no se señala que él haya dejado el santuario antes del 2:11. El 2:11, aquí recién, ¿verdad? Entonces quiere decir que Ana se fue enseguida nomás allá. Luego dice, Elcaná se fue a su casa en Ramá y el niño quedó al servicio del Señor, a las órdenes del sacerdote Elí. Porque después por lo menos no había dicho que él ya había vuelto, ni dice de nuevo que ellos se fueron de nuevo. Bueno, eso nosotros podríamos entender como dentro del silencio bíblico hay muchas cosas
que no se dicen del todo todavía. Bueno, vamos a seguir un poquitito más aquí. Además, en la segunda peregrinación, Ana no aparece, no parece ser que vuelva a casa con su marido, ya que no se la menciona en la noticia del regreso. Da la impresión de que se queda con el niño en Silo. En el 2:19 se comprende que ha regresado a su casa con el resto de la familia. Vamos a mirar un poco. Entonces, en el 2:19 dice lo siguiente. Su madre le hacía un pequeño manto y se lo traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces aquí recién nosotros sabemos que ella entonces bajó, o sea, subió, no sé cómo decirlo, bajó o subió a su casa, o sea, se fue al santuario en este caso, pero que volvía, dice, su madre le hacía un pequeño manto y se lo traía cada año a su hijo. Comprende que ha regresado a su casa, por lo tanto, que hacía los trabajos allí en su casa y cada año volvía con el resto de la familia. Vuelve todos los años a Silo. El autor se ha permitido algunas inconsecuencias. De hecho, todo ocurre como si para él la claridad estructural del paralelismo prevaleciera sobre la lógica del desarrollo del relato. Entonces, como yo les decía, ¿cuál es el sentido teológico? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que buscamos, verdad? Prevaleciera sobre la lógica del relato. Por otra parte, este procedimiento tenía otra ventaja, la de mantener o relanzar la tensión narrativa del relato. Así, el retraso de Ana en el 1, 22, 23, deja surgir la duda de si quería entregar realmente a su hijo al Señor, y cuando no regresa con su marido, el lector puede preguntarse si es que fue realmente capaz de desprenderse de Samuel. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, te coge indegina, pero después en el momento exacto le es imposible dejar a su hijo. Esto también nos está hablando mucho, ¿verdad? Del desprendimiento, como decíamos anteriormente en estos mismos cursos bíblicos. Muchos de los pasajes nos hablan para enseñarnos que nuestros hijos verdaderamente son hijos de Dios, donde nosotros tenemos una responsabilidad más importante de acompañarlos para hacerlos crecer. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa Francisco ha emitido un decreto que promulga una nueva constitución para la Orden de Malta y la disolución de su actual dirección. Francisco también ha convocado un capítulo general extraordinario el 25 de enero para iniciar el proceso de elección de un nuevo Gran Maestre. Esta orden soberana, con más de 900 años, cuenta con unos 13.500 miembros y 95.000 voluntarios en todo el mundo. Gestionan campos de refugiados y clínicas. También organizan proyectos de ayuda en caso de catástrofe. La Orden de Malta estaba inmersa en un proceso de reforma de su constitución desde 2017. El delegado especial del Papa para la Orden, el cardenal Silvano Tomasi, ha asegurado que la nueva constitución no debilita su soberanía internacional. Según la nueva constitución, los altos cargos de la Orden, incluido su Gran Maestre, ya no tendrán que descender de un linaje noble. Además, el Gran Maestre ya no seguirá la tradición de ser elegido de por vida. Será por un mandato de 10 años renovables y estará obligado a dimitir a los 85 años. El sacerdote Guillermo Marcó tiene una vinculación estrecha con el Santo Padre. Durante años compartieron tareas pastorales antes de que el Papa Francisco ocupara la cátedra de San Pedro. Yo lo conocí cuando él recién llegó a Buenos Aires, que aquí no era nada conocido. Llegó de vicario de Flores, venía de Córdoba. Yo estaba en la vicaría de Flores también, estaba recién ordenado. Guillermo tiene un canal de Spotify donde sube podcasts. Tuvo la oportunidad de entrevistar al Papa en una de sus visitas a Roma. Entonces le comenté lo que estaba haciendo y le dije, bueno, me dijo, sí, dale. Y entonces le puse el micrófono y seguimos conversando.
Por eso quizás el podcast llamó la atención tanto, porque tiene como un clima de bastante intimidad. Hablaron del día a día del Papa. Marcó afirma que el Santo Padre es la misma persona que conoció hace años en Buenos Aires. El autor de los podcasts es párroco de una comunidad bastante particular, jóvenes de la Universidad Pública de Buenos Aires. Ellos no tardaron en escuchar la entrevista. Y la mayoría lo que rescata es ese tono, el tono de la entrevista. No hay límites para Francisco en cuanto a entrevistas se refiere. Que su voz haya llegado también a Spotify es ya un hecho. Juan Pablo I fue el último papa italiano hasta la fecha, por lo que en Roma y sobre todo en Venecia, de donde fue patriarca, su beatificación se vivió de modo especial a pesar de la lluvia. El obispo de la tierra natal de Juan Pablo I, Renato Marangoni, fue el encargado de abrir el rito de la beatificación. Beatissime Pater, ego episcopus bellunensis feltrensis, humillime a sanctitate vestra peto, ut venerabilem servum Dei Ioannem Paulum primum papam. Después, el postulador de la causa, el cardenal Beniamino Stella, leyó una biografía del humilde papa proveniente de una familia de clase baja del norte de Italia. Y por último, llegó el momento en el que el papa leyó la fórmula de la beatificación. Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus primus, Papa, beati nomine imposterum appelletur, acque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Y fue entonces cuando, de nuevo, el rostro de un papa del siglo XX se expuso en un inmenso tapiz en la fachada de la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Papa puso como ejemplo la alegría de Juan Pablo I. Dijo que eso es lo que Dios le pide a los cristianos y a la Iglesia. E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella una chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente, una chiesa che non chiude mai le porte, che non insaprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata, una chiesa non arrabbiata. Fue el gran legado que dejó Juan Pablo I, el llamado Papa de la Sonrisa, ahora beato. Le bastaron 33 días de pontificado para transmitir un sencillo y desarmante mensaje de cariño que a día de hoy aún resuena. Santo Padre, qué emoción poder, en nombre de la República del Paraguay, estar aquí acá. La embajadora de Paraguay ante la Santa Sede presentó sus credenciales ante el Papa. Le hizo un regalo muy especial, chipitas. Es un dulce elaborado con almidón de mandioca y queso. Monseñor Adalberto Martínez, primer cardenal del país, también le trajo unas pocas cuando fue a Roma por el consistorio. Sé que le trajeron bastante porque el cardenal me dijo, sí, trajo bastante. Así que, gracias. Bueno, para seguir refuerzo. Y esto, si me permite, es una estola con todos los bordados típicos del Paraguay. Los bordados siguen diversas técnicas indígenas y representan jazmines en memoria de la beata paraguaya María Felicia de Jesús Sacramentado. Francisco bendijo a la embajadora, sus familiares y los 2 miembros de la embajada que les acompañaban. Después les dio un agradecimiento muy personal. Hola, muchas gracias. Gracias por haberla acompañado y haber traído aire de Paraguay. Según la Embajada de Paraguay ante la Santa Sede, el Papa felicitó al gobierno por enviar a una embajadora en representación de las mujeres más gloriosas de América, una expresión que usó varias veces. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial.
ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Ya es Ñande Ayepa, este relato tan interesante de Ana, estéril, pide al Señor, Shammá Israel, escucha Señor. Y así entonces el Señor que le da, que le regala, que le ofrece entonces este hijo. Tenemos la estructura de 2 peregrinaciones. Aquí entendemos muy bien cuál es también la misión, la función de todo padre. Estos hijos no son nuestros, son de Dios. En fin, hay muchas enseñanzas muy lindas. Ahora miramos la relación, ¿verdad?, de Ana y el Señor. Cómo nosotros tenemos que entender y cómo tenemos que hacer esta lectura de Ana, Haná y luego el Señor. Si el narrador se entretiene en la figura de Ana, lo hace evidentemente para mostrar de antemano quién es Samuel. ¿Quién es Samuel? Entonces hay una cierta, como un deseo, ¿verdad?, de mostrar, de decir cuál es el relacionamiento, cómo se tiene que relacionar. Y así también para mostrar y decir quién es Samuel. Un niño nacido de una alianza. Samuel es el resultado, entonces, por eso estamos hablando de la relación entre Ana y el Señor. Qué interesante, ¿verdad? Los hijos, como resultado de un amor entre nosotros, un amor profundo entre el hombre y Dios, la madre y Dios, el matrimonio y Dios. Un niño nacido de una alianza, de un extraño vínculo que une fuertemente a Ana con el Señor. Este vínculo, ¿verdad?, que lo une profundamente al Señor. Un detalle significativo siempre que aparece el Señor en el relato hasta el nacimiento de Samuel, aparece ligado casi exclusivamente con Ana. Pues bien, su acción se reduce al mínimo, causa de la esterilidad de Ana al principio, le pone término final y la confianza es de una mujer que hace todo lo demás. La confianza de la mujer hace todo lo demás. Entonces,
el hecho de tener confianza, entonces su acción se reduce a lo mínimo. Causa de la esterilidad de Ana al principio, le pone término al final. Y la confianza de la mujer hace todo lo demás. En el capítulo 1, versículos 5 y 6. Su rival le afligía constantemente para humillarla. Bueno, entonces, desde el versículo 10, entonces Ana con su alma llena de amargura, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está causando esa amargura? Luego, desde el 15, encontramos, dice, Ana respondió, no, mi señor, no soy una mujer que ayude mucho. No he bebido ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. Será una de las presentaciones continuas, ¿verdad?, de Ana. O sea, ella casé y pone no. Yo lo que estoy haciendo es algo bien consciente. Claro, porque la embriaguez, la borrachera, simplemente nosotros sabemos muy bien, fuera de vos mismo. O sea, eso suele ser cuando nosotros decimos bueno, ¿y por qué decimos eso dentro de un refrán así? Y porque justamente como aquí nos está mostrando todo lo que está fuera, ¿verdad? Todo lo que está fuera de lo consciente, entonces aquí nos está dejando de lado. Su acción se reduce al mínimo, causa la esterilidad de Ana al principio, le pone término al final. La confianza de la mujer hace todo lo demás. Observemos el comportamiento de Ana. Todas sus reacciones van guiadas por un vínculo con el Señor. Hay un vínculo profundo con el Señor. Todas sus reacciones. De ahí la bella pesan, de allá puedo atarará ya gente. Sino que puedo calcular o mañana o igual a pediré coanga o ya página lleva, o sea, se abre, se pone al servicio de él. Lo cual hace de ella una mujer excepcional, ¿verdad? Una mujer excepcional. Generalmente en el Antiguo Testamento, cuando un hombre tiene dos esposas, la estéril tiene celos de la otra. La estéril tiene celos de la otra. Sara y Agar, Raquel y Lía. Aquí es curioso que se produzca lo contrario, ¿verdad? Ana es víctima de las vejaciones de Peniná y su marido, cuyas preferencias por Ana son la fuente del conflicto, no hace más que hurgar, ¿verdad?, en qué cosa. Y justamente hurgar en la llaga, como decimos nosotros, meter el dedo en la llaga, al parecer con las mejores intenciones. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento?
Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor.
¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan interesante, tan bueno, de Samuel. Ñande Yarañe, el primer capítulo. Estamos presentando este paralelismo de las dos peregrinaciones, cómo se presenta con la primera. Esto también es importante ante el Señor. Esto ya nos hace entender lo elemental y lo fundamental de la relación del hombre para con Dios. Y luego también eso ya nos está hablando de todo lo que va a significar la educación, el acompañamiento y la gracia que recibimos de parte de Dios para con los hijos, ¿verdad? Bueno, nosotros decíamos que aquí había como un conflicto, ¿verdad?, entre la estéril y la que fecunda. Normalmente la que está estéril es la que comienza, ¿verdad?, a hacer problema a la que tiene hijos. Pero sin embargo, Ave Peniná, que la que tiene hijos es la que le está haciendo problemas, ¿verdad?, a Haná. Ciertamente que habíamos leído en ese capítulo 1, le decía directamente el Caná, ¿verdad? El Caná, su marido, le dice a Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? Entonces, pero oye, momi macabre, ¿por qué estás triste?, le dice el Caná a su esposa. ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos?, le pregunta. Aumene upegina la gendúa la otra, entonces porque normalmente puede ser lo contrario. Y entonces Ana guarda silencio ante ellos. Los celos, la irritación, las reacciones violentas no servirán para nada. Su desgracia no viene de ellos, sino de la esterilidad. Y Ana sabe, por eso sus quejas se dirigen al autor de la vida, es decir, a Dios directamente. Entonces directamente el cuestionamiento. Entonces en el capítulo 1 del 5 al 6, pero dice a Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la afligía constantemente para humillarla porque el Señor la había hecho estéril. Eso es lo que vemos. Y luego, en el versículo 10, entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y oró al Señor. ¿Dónde va a estar? Y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto, Señor de los ejércitos, y aquí ya comienza el voto. Ahora, sus quejas se dirigen al autor de la vida. Es decir, ella no comienza a criticar de aquí para allá, que pea, que amor, que pecuña, pea, que peamos,
¿verdad? Sino que no pierde tiempo en esto. Sino que directamente, cuando nosotros decimos que sus quejas se dirigen al autor de la vida, en el fondo, es hacernos una pregunta existencial. Va, eloikoa beshereko bebe, va, evaloikoa hina, va, evalashia eshama, va, erebaupea, ¿verdad? Es una cuestión bien existencial. Es una forma de preguntarnos y de entender lo que sucede fuera de nosotros. Pero miren, que Ana lo está haciendo con mucha audacia para hacer esto. Todos los casos, ¿verdad?, de esterilidad femenina que vemos en la literatura del próximo Oriente Antiguo, Ana es la única mujer que implora personalmente a Dios la fecundidad. Ana es entonces la única que verdaderamente está implorando la fecundidad, o yerure, yerure. En otros lugares es el hombre quien lo hace, ya que tiene necesidad de una descendencia, como Isaac. En cuanto a las mujeres, buscan más bien subterfugios para tener hijos, prestar una esclava, emborrachar al hombre, comer mandrágoras, disfrazarse, adoptar al hijo de otra. Pero Ana no es una mujer ordinaria. Ruega ella misma al Señor y su oración es tan desinteresada que no le pide al Señor más algo que ella misma le pueda devolver. Entonces, esto es bueno que comencemos un poco a meditar y ver estos ejemplos. Porque hay otras mujeres en la Biblia, decíamos, que para tener hijos, ¿verdad?, entonces recurren a otros ñandeyaeku y subterfugios. Coabe Ana, más bien o yerureo, ni moipe ñandeyarapope, y se queda con eso, ¿verdad? Pero los otros no. Los otros buscan más bien subterfugios para tener hijos. Prestar una esclava, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo encontramos en, vamos a mirar un poco, el Génesis capítulo 16, del 1 al 3. Dice, Sara, la esposa de Abraham, no le habían dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham, ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde buscan los subterfugios para tener hijos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos
por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre que viene a nuestro encuentro el Señor y nos ayuda sobre todo a afrontar nuestro caminar como cristianos comprometidos. Hoy la palabra del Señor nos propone desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se ponga de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Bueno, y así continúa esta carta en que Pablo está preocupado y echa en cara también a la comunidad. Acá uno tienen que compartir, tienen que ser capaces, sobre todo ustedes, de demostrar que la vida cristiana es una vida de comunidad. Queridos amigos, recordemos que en este pasaje nosotros encontramos el sentido de lo que es la Eucaristía, de lo que es la cena de Cristo, lo que significa ese encuentro como cristianos que nosotros hacemos en cada Eucaristía. Dicatuy entonces ñandela yajaupebe solamente para buscar y para mirar aquello que puede ser para provecho simplemente personal. Y por eso que aquí está diciendo, nosotros lo podemos incluso aplicar a otras cosas, no solamente a la comida, no solamente al alimento de lo que Pablo nos está hablando, sino que nosotros aquí lo podemos aplicar también a nuestra actitud. Ayebamba Aisha Pañan de Cristiano Aisha, Ñañemoña de la Pichacuera de Nondepe, Aisha Pañan de Ñambojaza Peñan de Po, Amba Aisha Pañan de Yaguatá Oñondie. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que la Eucaristía signifique para nosotros compartir la propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía.
Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología interesante del libro de Samuel. ¿Verdad? Con respecto a la esterilidad, como en el Antiguo Testamento encontramos que las mujeres son las que buscan subterfugio. Acabamos de leer, de mirar en el bloque pasado, en el bloque anterior, cómo Sara busca, Sarai, ¿verdad? Busca subterfugio con su esclava, justamente Agar. Así también encontramos en otros lugares el hecho de emborrachar al hombre. Cuando nosotros conocemos esto de Lot, el hecho de emborrachar al hombre nos hace entender cómo están buscando de una o de otra manera. 19:38 nos cuenta esta hazaña de las dos hermanas. Lot salió, dice, de Zoar y subió a la montaña. Se radicó con sus dos hijas porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. Y aquí es entonces donde vamos a ver lo que sucede. Entonces dice, y la mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esa noche dieron de beber a su padre y la mayor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente, la mayor también, ¿verdad? Dijo a la mujer, a la menor, anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate tú con él.
Así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que que es el padre, ¿verdad?, de los actuales moabitas. Eso es cuando ellos están mostrando aquí. Esto es prácticamente una historia, ¿verdad?, del incesto. Bueno, y así tenemos muchas de estas historias interesantes. Está también el de comer mandrágoras. Esto en el Génesis 30. Vamos a mirar un poco cómo aquí en el 30:15 le va a decir directamente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Peupea, entonces ya estamos hablando de 30:15. Dice de esta manera. Lía le respondió: no te basta tu hijo. Pero Lía respondió: no te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatárteme también las mandrágoras de mi hijo. Está bien, respondió Raquel, que esta noche duerma contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Bueno, entonces, todos estos elementos, ¿verdad? Cómo se las arregla, si ya las atan de vipea, de las atapea. Vamos a seguir un poquitito más con la escena con Elí. Es igualmente sintomática esta escena. Ana parece estar borracha porque no reza en voz alta, es decir, no se escucha nada, pero como exige la costumbre, ¿verdad? Además se levanta de la mesa y el sacerdote no sabe que la tristeza le impedía comer. La actitud de la mujer no es muy edificante y se lo reprocha con dureza. Con calma ella se expone su penosa situación y hace observar a Elí que en contra de lo que aconsejaba la sabiduría popular, ella no se ha ahogado su amargura en vino o alcohol. Ella entonces no ahoga, ¿verdad? Ella no ha ahogado su amargura en vino o alcohol. Se vuelve hacia el Señor embriagada de su propia pena. Eso es lo que está diciendo. Haná entonces, no Señor, yo no he bebido en ningún momento. De cuando hay cuenta y nada más, esa va a ser lleva. Arescoa lleva se pueste y peala hacemos sufrir. Es el sufrimiento, ¿verdad? Y entonces, en todo caso, si vamos a utilizar la palabra borracha o está ahogada en su propio sufrimiento, pero que le está pidiendo al Señor y le está clamando por ese hijo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan interesante que nos presenta el libro de Samuel. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.